La sangre sobre el lino italiano fino cambia a un hombre para siempre. Cuando el jefe más temido del bajo mundo de Chicago vio a una mujer aterrorizada, salvajemente hermosa, recibir un golpe brutal justo en el comedor de su propio restaurante, el paisaje criminal de toda la ciudad cambió esa misma noche. A ese hombre no le importaban las reglas. Solo la quería a ella. Los candelabros de Gabanos derramaban una luz dorada, cálida como mantequilla, sobre la élite de Chicago. Esa luz iluminaba un salón donde las fortunas se negociaban en voz baja, entre platos de risotto de trufa y botellas de Barolo. Metida en un reservado forrado de terciopelo, en una esquina discreta, Stella Hayes se sentía completamente invisible, aunque ocupaba más espacio que las mujeres delgadísimas que flotaban por el comedor. Stella era una mujer de curvas generosas y pesadas. Tenía muslos gruesos que presionaban la tela oscura de su vestido, un vientre suave y lleno que había pasado media vida intentando esconder, y un busto abundante que atraía miradas que ella prefería evitar. Durante años la habían hecho sentir una carga, una disculpa hecha de carne y hueso. Y el hombre sentado frente a ella era el principal responsable de esa herida. Damian Brooks hacía girar su vaso de escocés. Su rostro apuesto se torcía en una mueca que ya le resultaba dolorosamente familiar a Stella. No entiendo por qué te pones tan terca con esto, Stella, siseó Damian, cuidando de mantener la voz baja para no molestar a las mesas vecinas. Es solo una transferencia. Tú manejas las cuentas de la firma. Nadie revisa 2 veces el fondo discrecional. Las manos de Stella temblaban sobre su regazo. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la servilleta. Es malversación, Damián. Soy contadora, no ladrona. Podría ir presa. Damián golpeó el vaso contra la mesa. El chasquido seco hizo que Stella se sobresaltara. ¿Crees que quiero pedirte esto? Estoy metido en un hoyo, Stella. Un hoyo enorme. Y si no consigo $50,000 para mañana en la noche, me van a romper las piernas. Entonces ve a la policía, susurró Stella con fiereza, las lágrimas picándole los ojos. O díselo a tus padres. Yo no voy a arruinar mi vida porque tú no puedes alejarte de las mesas de póker clandestinas. Los ojos de Damián se oscurecieron. Una luz fea, depredadora, cruzó por ellos. Se inclinó sobre la mesa, invadiendo el espacio de Stella, su aliento oliendo a licor caro y a desesperación amarga. ¿Me lo debes?, escupió Damián. Mírate, Stella. Mírate bien. Estás gorda. Eres patética. Y tienes suerte de que siquiera te saque a un lugar como este. ¿Quién más va a amar a una vaca hinchada como tú? ¿Vas a hacer esto por mí, o te juro por Dios que...? No. La palabra se le escapó a Stella antes de que pudiera detenerla. Le tembló la voz, pero la negativa fue firme. Se acabó, Damián. No voy a hacerlo. La bofetada llegó tan repentina, tan violenta, que Stella ni siquiera vio moverse la mano de Damián. El sonido de carne contra carne resonó en la esquina silenciosa del restaurante como un disparo. El revés de Damián giró la cabeza de Stella hacia un lado. Su pómulo chocó contra el borde de su copa de cristal, que se hizo añicos. Agua y sangre se derramaron sobre el mantel blanco impecable. Stella jadeó, un sonido de puro shock y agonía, mientras se llevaba las manos al rostro sangrante. El mundo giraba en un remolino mareante. Sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. Algunos comensales cercanos ahogaron un grito, pero en un lugar frecuentado por hombres poderosos y peligrosos, la gente sabía cuándo mirar hacia otro lado. Damián respiraba agitado, los puños cerrados, ya listo para tomarla del brazo y sacarla de ahí antes de que llegara la gerencia. Mira lo que me obligaste a hacer, gruñó. Levántate. Nos vamos. Pero no se iban a ir. Muy por encima del salón, oculto tras el vidrio polarizado del mezzanine VIP, Lorenzo Moretti permanecía inmóvil. Lorenzo era un hombre tallado en mármol siciliano y acero de Chicago. A sus 35 años, era la cabeza indiscutida del sindicato Moretti, un hombre cuyos susurros más silenciosos pesaban más que los gritos de cualquier político. Vestía un traje gris carbón hecho a medida, el cabello oscuro perfectamente peinado, la mandíbula filosa cubierta por una sombra de barba. Lorenzo había estado revisando los reportes de lavado de la semana, mientras observaba su restaurante lleno de vida, hasta que sus ojos oscuros y depredadores se clavaron en el reservado del rincón. Llevaba 10 minutos observando a la pareja. Primero se había fijado en ella. Era deslumbrante. Lorenzo siempre había sentido una preferencia intensa y silenciosa por las mujeres con verdadera sustancia, mujeres de curvas suaves y pesadas,
con una piel que parecía ceder bajo el tacto de un hombre. La mujer del reservado era hermosa, con su cabello rojizo y oscuro cayendo sobre sus hombros pálidos. Pero su lenguaje corporal estaba mal. Encogida, haciéndose pequeña, alejándose del hombre de cara afilada que tenía enfrente. Entonces Lorenzo vio al hombre golpearla. Vio su cabeza sacudirse hacia atrás. Vio el cristal romperse. Vio la gota de rojo brillante caer sobre su lino impecable. Un silencio pesado, aterrador, cayó sobre el mezzanine. Detrás de Lorenzo, su mano derecha, Vincent Vini Giordano, dejó de respirar. Vini conocía a Lorenzo desde que eran niños sangrando en las calles del West Side. Vini sabía exactamente qué significaba esa mirada helada y muerta en los ojos de Lorenzo. Lorenzo no gritó. No maldijo. Simplemente alargó la mano y presionó el botón del intercomunicador que conectaba con los audífonos de su equipo de seguridad, el hombre apostado cerca del reservado 4. La voz de Lorenzo era un barítono bajo y áspero que le helaba la espalda a cualquiera que la escuchara. Rómpanle las manos. Lorenzo hizo una pausa, sus ojos oscuros siguiendo a Estella mientras ella sollozaba con las manos en la cara, la sangre goteándole entre los dedos. Una posesividad extraña y feroz se encendió en su pecho, un fuego oscuro y devorador que no sentía desde hacía 10 años. Tráiganmela a mí. Abajo, en el salón, Damián estiró la mano para agarrar la muñeca de Estella. «¿Te dije que te levantaras, estúpida?» Una mano del tamaño de un plato se cerró sobre el hombro de Damián. El agarre fue tan brutal que Damián soltó un chillido ahogado y se hundió de nuevo en el sillón de cuero. «Disculpe, señor», retumbó una voz. Damián levantó la vista y el color se le fue del rostro de inmediato. Rodeando la mesa había 3 hombres vestidos con trajes oscuros, perfectamente cortados. No parecían guardias de seguridad. Parecían verdugos. A la cabeza del trío estaba Vini, sus hombros anchos bloqueando la luz del candelabro. ¿Hay algún problema aquí?, tartamudeó Damián, su bravuconería desapareciendo, reemplazada por el sudor cobarde de un hombre que de pronto entendía que estaba metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Rompió una copa, dijo Vini, la voz totalmente vacía de emoción. Yo la pago, soltó Damián de golpe, buscando su billetera. Fue un accidente. Mi novia, es torpe, nada más. Vini no lo dejó terminar. Lo tomó de las solapas del traje y lo arrastró sobre la mesa con una facilidad aterradora. Los cubiertos volaron. Los platos se estrellaron contra el suelo. Damián pateaba y se retorcía, pero otros 2 hombres le sujetaron los brazos de inmediato, torciéndoselos a la espalda con un chasquido audible. El hombro de Damián se dislocó. Damián gritó, pero uno de los hombres le tapó la boca con una mano enguantada, ahogando el sonido. «Llévenlo al sótano», ordenó Vini en voz baja. El jefe dio instrucciones específicas sobre sus manos. Estella seguía congelada de terror, la sangre de su mejilla goteando hasta su clavícula. No podía comprender lo que estaba pasando. Su novio abusivo estaba siendo arrastrado hacia atrás, a través de una puerta de servicio oculta, por hombres que parecían fantasmas. Vini volvió su atención hacia ella. Su rostro curtido se suavizó apenas un poco. Metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó un pañuelo de seda blanco, impecable, ofreciéndoselo. «Presione esto contra su mejilla, señorita», dijo Vini con suavidad. Estella lo tomó con dedos temblorosos, presionándolo contra la herida. «¿Qué? ¿Qué le están haciendo? ¿Quién es usted?» «Simplemente estamos controlando un disturbio», respondió Vini con calma. «Sin embargo, el dueño de este establecimiento quiere asegurarse de que usted esté bien. Si es tan amable de acompañarme». Yo solo quiero irme a casa», susurró Estella, abrazando sus brazos gruesos alrededor de su torso pesado, sintiéndose dolorosamente expuesta. «Insisto», dijo Vini. No era una petición. Guiada por una mezcla de shock y puro instinto de supervivencia, Estella se puso de pie. Las piernas le pesaban como plomo. Siguió a Vini a través del comedor, ignorando las miradas curiosas de los adinerados comensales. Cruzaron una puerta discreta cerca de la bodega de vinos, entraron a un pasillo privado alfombrado con lujo y subieron una escalera en espiral. Llegaron a unas pesadas puertas de caoba tallada. Vini las abrió y le hizo un gesto para que entrara. Estella entró a la habitación y el aire se le atoró en la garganta. La oficina era enorme, con olor a cuero fino, bourbon caro y madera de cedro. Ventanales del suelo al techo dejaban ver el resplandor del horizonte de Chicago. En el centro de la sala había un escritorio inmenso,
y recostado contra él, sirviéndose un vaso de líquido ámbar, estaba el hombre más intimidantemente atractivo que Estella había visto en su vida. Lorenzo Moretti dejó la licorera sobre la mesa. Tomó las 2 copas de cristal y caminó despacio hacia ella. Se movía como un depredador, silencioso, deliberado, irradiando un poder abrumador. «Siéntate», ordenó Lorenzo, en voz baja, señalando un sofá de cuero mullido. Estella obedeció, hundiéndose en los cojines profundos. Sus muslos anchos se separaron ligeramente y de inmediato intentó bajarse el vestido para cubrirse las rodillas, un hábito nervioso nacido de años de comentarios crueles de Damián. Lorenzo notó el gesto. Sus ojos siguieron el movimiento, deteniéndose en los muslos gruesos y hermosos de Estella antes de subir por la curva suave de su vientre hasta el ascenso pesado de su pecho al respirar. No había asco en su mirada, solo una apreciación oscura y ardiente que hizo que la piel de Estella se encendiera de calor. Lorenzo le entregó una copa de bourbon. «Bebe. Te ayudará con el shock». Estella la tomó y sus dedos rozaron los de él. Su piel era cálida, curtida. Dio un trago, el licor le quemó una senda placentera por la garganta. Lorenzo se sentó en la mesa de café de roble macizo, justo frente a ella, sus rodillas a pocos centímetros. Estiró su mano grande, sorprendentemente gentil, y le retiró el pañuelo empapado de sangre de la mejilla. Examinó el corte, su mandíbula se tensó. «Un rostro tan hermoso como el tuyo nunca debería llevar un moretón», dijo Lorenzo, su voz un rumor bajo. «¿Quién es él para ti?» Mi novio», susurró Estella, hipnotizada por la intensidad absoluta del hombre frente a ella. «Damián Brooks. Por favor, ¿qué le están haciendo sus hombres?» Lorenzo soltó una risa oscura, sin humor. «¿Damián Brooks? Conozco ese nombre. En este momento está aprendiendo una lección muy dolorosa sobre el respeto, en mi sótano. Y pronto va a aprender una lección sobre las deudas». El estómago de Estella se hundió. «¿Deudas?» Lorenzo se recostó, cruzando los brazos sobre su pecho ancho. «Tu novio es un jugador degenerado, señorita Hayes». «Estella Hayes». «Estella». Lorenzo pronunció el nombre despacio, como si lo estuviera saboreando. «Hermoso. Dime, Estella, ¿sabías que Damián le debe a mis socios $250,000? Estella jadeó, toda la sangre huyendo de su rostro. «¿200? ¿250,000? Me dijo que necesitaba 50. Estaba tratando de comprarse unos días más», explicó Lorenzo con frialdad. «Pero eso no es lo interesante. Lo interesante, Estella, es la garantía que usó para asegurar ese crédito». Lorenzo alcanzó su escritorio y tomó un folder de Manila. Lo lanzó sobre la mesa de café. El folder se abrió, revelando una pila de documentos financieros. Estella se inclinó hacia adelante, sus ojos recorriendo las páginas. La sangre se le heló. Estos son los libros de mi firma de contabilidad», murmuró, horrorizada. «Y esta es mi firma en un formulario de garante». Levantó la vista, el pánico apretándole el pecho. «Yo no firmé esto. Él falsificó mi firma. Me robó el pase de seguridad para sacar estos libros». «Me lo imaginaba», dijo Lorenzo con calma. «Una mujer con tu inteligencia no sería tan tonta como para garantizar la deuda de una rata como Brooks. Pero a los ojos de mi mundo, este papeleo significa que tú eres responsable de su deuda. Significa, Estella, que me perteneces». El corazón de Estella golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Miró al hombre increíblemente poderoso y peligroso sentado frente a ella. Ella era solo una contadora tranquila, de talla grande, de los suburbios. No tenía dinero, no tenía poder. Estaba completamente arruinada. Las lágrimas se le desbordaron por las pestañas. «Por favor», dijo entre sollozos ahogados. «No tengo ese tipo de dinero. No tengo nada. No soy nadie». Lorenzo se movió de repente. Se inclinó hacia adelante, atrapándola entre sus rodillas, sus manos grandes alcanzando el rostro suave y manchado de lágrimas de Estella, sus pulgares limpiando con delicadeza el llanto, su tacto totalmente en contraste con el mundo violento que él dirigía. «No eres nadie», dijo Lorenzo con fiereza, sus ojos oscuros clavados en los de ella con una intensidad ardiente. «Lo vi humillarte. Vi cómo intentabas esconderte, Estella. Escondes tu cuerpo. Escondes tu brillantez. Pero yo te veo». Estella dejó de respirar. La forma en que él la miraba no era solo protectora. Era hambrienta. Era posesiva. «No quiero tu dinero»,
Estella, susurró Lorenzo, su rostro a centímetros del de ella, su mirada bajando hasta los labios de Estella antes de volver a sus ojos. Damián Brooks es un hombre muerto que todavía camina. Su deuda es solo suya. El pulgar de Lorenzo rozó el labio inferior hinchado de Estella. Pero su error te trajo a mi casa. Y ahora que estás aquí, no pienso dejarte ir. El giro del destino era vertiginoso. Una hora antes, el mayor problema de Estella era sobrevivir otra noche junto a un perdedor abusivo. Ahora estaba sentada en la oficina privada de un capo de la mafia, endeudada en el papel hasta el cuello, y sin embargo mirada como si fuera la criatura más preciosa y deseable sobre la tierra. ¿Qué quiere de mí?, susurró Estella, temblando mientras el calor de las manos de Lorenzo se filtraba en su piel. Lorenzo sonrió, una curva lenta y depredadora de sus labios que prometía ruina y salvación a partes iguales. Todo, respondió. Necesito una contadora que sepa limpiar un desastre, y quiero una mujer que conozca su propio valor. Trabaja para mí, Estella. Quédate bajo mi protección. Yo borro la deuda. Yo hago que Brooks desaparezca. Y te voy a mostrar exactamente cómo se debe tratar a una mujer como tú. Se puso de pie y le ofreció la mano. Entonces, Estella Hayes, ¿tenemos un trato? Estella miró la mano enorme y curtida que le ofrecía. Era la mano de un asesino, de un criminal, de un hombre que gobernaba las sombras de Chicago con una crueldad absoluta. Y sin embargo, era la única mano que jamás se le había extendido con verdadero respeto. Damián solo la había tomado del brazo para hundirla. Lorenzo Moretti le estaba ofreciendo levantarla. Tomando una respiración profunda y entrecortada que llenó su pecho pesado, Estella puso sus dedos temblorosos sobre la palma cálida de Lorenzo. La mano de él se cerró alrededor de la suya, sólida, inquebrantable, sellando su destino. Tenemos un trato, susurró Estella, la voz temblorosa pero decidida. La transición hacia el mundo de Lorenzo fue rápida y completamente abrumadora. Estella no regresó al apartamento estrecho y miserable que había compartido con Damián. La llevaron en la parte trasera de un sedán negro fuertemente blindado hasta una propiedad extensa y de altísima seguridad, en el exclusivo barrio de Lake Forest. Las rejas se abrieron y revelaron una mansión de piedra pálida, rodeada de robles centenarios y verjas de hierro. Era una fortaleza. Durante los primeros días, Estella vivió en un estado de suspensión surreal. Le dieron una suite enorme con vista al lago Michigan, atendida por una ama de llaves cálida y ferozmente protectora llamada Rosa, que la alimentaba con pasta casera y se negaba a dejarla saltarse una sola comida. Pero el golpe más profundo llegó la tercera mañana. Estella abrió las puertas de su vestidor y lo encontró lleno, de principio a fin, de ropa nueva. No había suéteres enormes y sin forma. No había pantalones oscuros y holgados diseñados para esconder su cuerpo. En cambio, los percheros estaban llenos de vestidos de seda hechos a medida, abrigos de cachemira y trajes de corte impecable en tonos esmeralda profundo, borgoña y azul zafiro. Cada prenda había sido seleccionada meticulosamente para ajustarse a sus medidas exactas. Rosa estaba parada en la puerta, radiante. El señor Moretti mandó traer todo esto con un sastre privado. Dio instrucciones muy claras. Dijo que debía vestirse con telas que honraran su figura, no que la escondieran. Estella tocó un vestido de seda verde esmeralda profundo, las lágrimas picándole los ojos. Durante toda su vida, su cuerpo grande había sido tratado como una falla moral, un error grotesco por el que tenía que disculparse cubriéndose con telas opacas y sin forma. Pero Lorenzo había visto sus muslos gruesos, su vientre lleno, sus senos pesados, y había decidido que merecía vestirse como una reina. Cuando Estella finalmente bajó la gran escalera esa mañana, con una falda de tubo azul marino que se ajustaba a sus caderas anchas y una blusa blanca impecable que resaltaba su escote generoso, la mansión entera se quedó en silencio. Lorenzo estaba parado en el vestíbulo principal, hablando en voz baja con Vinnie. Cuando Lorenzo levantó la vista y la vio, la conversación murió en sus labios. Sus ojos oscuros se oscurecieron aún más, recorriendo lentamente sus curvas antes de volver a su rostro sonrojado. El hambre cruda y sin filtro en su mirada hizo que las rodillas de Estella flaquearan. «Estás deslumbrante, Estella», dijo Lorenzo, su voz bajando una octava, retumbando por el vestíbulo silencioso. «¿Estás lista para ver mis libros?» «Lo estoy», respondió ella, su voz con una fuerza que no sabía que poseía. Lorenzo la llevó a su estudio privado, un cuarto forrado de libros de piel y servidores asegurados. Le dio acceso a los registros financieros de sus negocios legítimos de fachada, firmas de construcción,
empresas navieras, propiedades inmobiliarias. Durante las siguientes 3 semanas, Estella entregó su alma a esos números. Los libros eran un enredo caótico de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Era la pesadilla de cualquier contadora, pero para Estella era un rompecabezas hermoso. Trabajaba hasta muy entrada la noche, su mente brillante encontrando patrones dentro del caos. Lorenzo a menudo se sentaba en el sillón de cuero al otro lado del cuarto, bebiendo bourbon, simplemente observándola. Nunca la interrumpía. Solo la observaba con esa misma mirada intensa y posesiva, admirando su intelecto tanto como su cuerpo generoso. Fue un martes lluvioso por la noche cuando Estella encontró la discrepancia. Estaba cruzando las cuentas de nómina de una bodega naviera comercial del sur de la ciudad cuando los números no cuadraron. Era algo increíblemente sutil, una operación de desvío fraccionado escondida entre pagos de horas extra y costos de combustible inflados. Quien fuera que lo estaba haciendo era un genio, desangrando al sindicato Moretti de cientos de miles de dólares durante los últimos 2 años sin activar una sola alarma. El corazón de Estella golpeaba contra sus costillas. Imprimió los números de ruteo, sus dedos volando sobre el teclado mientras rastreaba las cuentas fantasma. El dinero no iba hacia una familia rival. Estaba siendo canalizado hacia una empresa fantasma privada registrada en las Islas Caimán. Una empresa fantasma que, después de horas de investigación implacable, Estella logró vincular a una dirección en Chicago. Reunió los archivos, sus muslos gruesos temblando mientras se ponía de pie. Salió corriendo del estudio y encontró a Lorenzo en el salón de billar, fumando un cigarro junto a Vinny y a un capitán prominente del sindicato llamado Dominic. Lorenzo, dijo Estella, interrumpiendo el murmullo bajo de los hombres. Apretaba los folders contra su pecho pesado, de pronto muy consciente de los hombres peligrosos que la observaban. Lorenzo apagó su cigarro de inmediato contra un cenicero de cristal, toda su actitud cambiando. Cruzó el cuarto, ignorando por completo a sus subordinados, y puso una mano suave en la espalda baja de Estella. ¿Qué pasa, mía cara? Te ves pálida. Necesitamos hablar en privado, insistió Estella, la voz tensa de ansiedad. Lorenzo asintió. La llevó de regreso al estudio y cerró con llave las pesadas puertas de caoba detrás de ellos. Estella extendió los documentos sobre el escritorio, su dedo manicurado señalando las anomalías resaltadas. Alguien te está robando. Lorenzo, explicó Estella, la voz bajando a un susurro. Es una operación de desvío a pequeña escala en los muelles del sur. Han estado inflando los costos operativos y canalizando el excedente hacia una cuenta fantasma. En los últimos 24 meses le han sacado al sindicato casi $2 millones. El rostro de Lorenzo se volvió letal. Se inclinó sobre el escritorio, sus hombros anchos proyectando una sombra aterradora. Revisó los números de ruteo, su mente brillante y violenta entendiendo al instante los datos que Estella había descubierto. ¿Quién? Preguntó Lorenzo, la voz mortalmente tranquila. Estella tragó saliva con dificultad. La cuenta de las Caimán se remonta a una firma tenedora. La firma está registrada a nombre de tu capitán. Dominic. Un silencio sofocante llenó el cuarto. Dominic era uno de los amigos más antiguos de Lorenzo, un hombre que había peleado a su lado en las guerras callejeras 10 años atrás. Descubrir esa traición era un cambio sísmico y masivo en la estructura de poder del sindicato. Lorenzo se quedó completamente inmóvil, la traición asentándose sobre él como un manto de hielo. Lentamente levantó la vista de los papeles, sus ojos oscuros clavándose en Estella. La furia helada en su mirada se derritió y se convirtió en algo completamente distinto. Fue reverencia absoluta, cegadora. Mis contadores han auditado estos libros 5 veces en los últimos 2 años, murmuró Lorenzo, rodeando el escritorio hasta quedar a centímetros de ella. Ninguno de ellos encontró esto. Tú sí. Ellos miraban el resultado final, susurró Estella, mirando hacia arriba, hacia el rostro apuesto y curtido de Lorenzo. Yo miré los márgenes. Ahí es donde siempre se esconde la verdad. Lorenzo estiró sus manos grandes hasta las caderas anchas de Estella. La atrajo con fuerza contra su cuerpo sólido. Estella jadeó, su vientre suave y pesado presionándose contra los músculos rígidos de él. Lorenzo bajó la cabeza, sus labios flotando a un suspiro de distancia de los de ella. Eres magnífica, susurró Lorenzo con fiereza contra su boca. Eres la criatura más inteligente y más hermosa que he conocido jamás. Y acabas de salvar mi imperio. La besó. Fue un beso de posesión absoluta, devorador, hambriento.
Estella se derritió en su abrazo, sus brazos gruesos rodeando el cuello ancho de Lorenzo, entendiendo por fin que, en ese mundo peligroso, su mente brillante y su cuerpo suave no eran una debilidad. Eran su poder absoluto. La ejecución de un capitán del sindicato nunca era algo sencillo. Requería una precisión absoluta. Durante 3 días, Estella trabajó sin descanso junto a Lorenzo y Vini, reuniendo en secreto las últimas piezas de evidencia financiera para congelar los activos ocultos y desmantelar el equipo leal a Dominique. Pero las ratas acorraladas son las más peligrosas. En una noche de tormenta, un viernes, Lorenzo estaba al otro lado de la ciudad, en una reunión con los capitanes restantes. Estella se quedó en la propiedad de Lake Forest. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales enormes del estudio mientras ella terminaba los protocolos de transferencia para bloquearle a Dominique el acceso al servidor principal. De pronto, la mansión perdió toda la energía de respaldo. El estudio quedó sumido en la oscuridad. La única luz venía del resplandor azul de la pantalla de su laptop. Estella se quedó paralizada. Esa mansión era una fortaleza. Los generadores de respaldo eran extremadamente potentes. No fallaban así, sin más. Un pico frío de adrenalina le atravesó el pecho. Se puso de pie, sus muslos pesados rozando el escritorio de caoba, y estiró la mano hacia el botón de pánico que Lorenzo había instalado bajo el cajón. Antes de que sus dedos pudieran rozar el plástico, las pesadas puertas del estudio se abrieron de golpe con un estruendo violento. Un relámpago iluminó la silueta de un hombre sosteniendo una pistola con silenciador. Era Dominique. El agua le escurría del abrigo oscuro. Los guardias apostados afuera no se veían por ningún lado. Estella retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza salvaje. Dominique, dijo, desesperada, tratando de mantener la voz firme. Lorenzo ya lo sabe. Ya lo sabe todo. Matarme no te va a salvar. Tal vez no, gruñó Dominique, levantando el arma y apuntándole directamente al pecho. Pero lo va a destruir a él. Te mira como si fueras una maldita reina. Una contadora gorda y patética que arruinó 2 años de mi trabajo. Lorenzo se ablandó en el momento en que te metió en su cama. Voy a meterte una bala en el corazón. Y después voy a tomar su trono. A Estella se le cortó la respiración. Estaba aterrorizada. Pero mientras miraba fijamente el cañón del arma, comprendió algo profundo. Ella ya no era la mujer débil y acobardada que Damián había maltratado. Había desmantelado toda una organización criminal con nada más que un teclado, y era amada por el hombre más peligroso de toda la ciudad. Se irguió, sus curvas generosas desafiantes bajo la luz tenue. Eres un ladrón, Dominique, dijo Estella con frialdad. Y Lorenzo te va a hacer pedazos. El dedo de Dominique apretó el gatillo. Adiós, Estella. El disparo fue ensordecedor. Pero la bala no alcanzó a Estella. Dominique gritó. La pistola salió volando de su mano mientras su hombro derecho estallaba en una lluvia de sangre y hueso. Cayó de rodillas, aullando de dolor. Desde la puerta en sombras de la terraza privada, saliendo directo de la lluvia torrencial, apareció Lorenzo. Su traje a la medida estaba empapado, su rostro convertido en una máscara de furia absoluta, casi demoníaca. Sostenía una pistola humeante a un costado. Había saltado las rejas principales y escalado la terraza en el instante en que su teléfono le avisó de la falla del generador. Lorenzo cruzó el cuarto despacio, el silencio aterrador de un depredador cerrando el paso. Dominique se sujetaba el hombro destrozado, sollozando, mirando hacia arriba, hacia su jefe, con puro terror. Lorenzo, por favor, suplicó Dominique, ahogándose en su propia sangre. Puedo explicarlo. Puedo devolver el dinero, por favor. Lorenzo le dio una patada brutal en el pecho, mandando al traidor al suelo de espaldas. Puso el tacón pesado de su zapato de cuero fino directamente sobre la garganta de Dominique. Le apuntaste a mi mujer, susurró Lorenzo. Ya no existe cantidad de dinero en el mundo que pueda comprar tu vida. Lorenzo disparó 2 veces al pecho del traidor. El capitán quedó completamente muerto. Lorenzo soltó el arma y tomó a Estella entre sus brazos, apretando su cuerpo hermoso y pesado contra su traje empapado. Ya te tengo, susurró con fiereza. Sabía que vendrías, sollozó Estella. Damián está enterrado en un basurero. Dominique está muerto. Tus deudas están borradas, declaró Lorenzo en voz baja. Bajó la mirada hacia el cuerpo de Estella, una mirada llena de adoración absoluta. Ahora eres la mente detrás de mi imperio. Vas a reinar a mi lado. Estella sonrió,
el corazón hinchándose con un amor oscuro y devorador. Entiendo, susurró. Lorenzo capturó sus labios, sellándolo todo. ¿Qué elegirá Estella ahora? Ha entrado al mundo oscuro y peligroso de la familia criminal Moretti, dejando atrás para siempre su pasado de abuso. Pero, ¿es la protección feroz de Lorenzo una jaula de oro, o es libertad verdadera? El bajo mundo es implacable, y la química explosiva entre ellos pondrá a prueba absolutamente todo. Si te encantó esta intensa historia de romance de mafia, dale like, compártela con tus amigos, y no olvides suscribirte para no perderte nunca otra historia real, cargada de drama y de pura pasión.